complementar lo que estábamos hablando ayer de planificación, para complementar lo que estábamos hablando ayer de planificación, queremos agradecerle en primer término al profesor Leonardo Taricani, que es quien le toca la ponencia de hoy, el haberme cedido unos minuticos para nosotros complementar esto que nos falta por aquí sobre metodología del entrenamiento deportivo. No se puede hablar de planificación si nosotros no dominamos muy bien los conceptos que están relacionados con la metodología del entrenamiento deportivo. Entonces yo les traigo por aquí hoy algunos tips que son muy importantes para ustedes. Claro, la ponencia es extensa, pero vamos a saltarnos algunos tópicos ahí para que ustedes se lleven una idea bien clara con respecto a la forma como ustedes tienen que trabajar con sus jóvenes salonistas, de tal manera de brindarles las herramientas suficientes para que ellos a corto plazo puedan ascender, a corto y a mediano plazo puedan ascender al futsal de la élite, al futsal profesional. Una aclaratoria también, este material no se preocupen, profesor, lo vamos a pasar a la página de Marítimo. Todo este material de diapositiva para no estar para que usted lo pueda descargar y que lo desee lo pueda descargar. Igualito se va a estar grabando todo el curso y se va a preparar el material para subirlo a la página web, para que ustedes también se lo necesiten bajar, toda la parte teórica, práctica que vamos a hacer, va a estar en la página web, para que no tengan, necesitamos ese material, esto va a estar todo en colocar, instalar, Sí. Bueno, los temas que nos corresponde desarrollar en esta ponencia sobre metodología del entrenamiento deportivo son temas que están relacionados con los conceptos básicos de la metodología del entrenamiento deportivo, los principios científicos del entrenamiento deportivo, que ayer estuvimos brevemente hablando sobre algunos de ellos, los principios pedagógicos del entrenamiento deportivo, casi aquí, que hoy sí vamos a profundizar bastante sobre esto, la teoría del aprendizaje significativo en el fútbol sala, la diferenciación que hay entre el entrenamiento tradicional y el entrenamiento que se está realizando hoy en día de acuerdo a las nuevas tendencias del fútbol sala, los elementos que debemos considerar en el programa de entrenamiento, los métodos de enseñanza o métodos de entrenamiento que podemos nosotros desarrollar en una sesión de entrenamiento, las etapas del futsalista, que ayer estuvimos superficialmente hablando sobre ello, pero hoy vamos a profundizar un poquito para que ustedes más o menos sepan cuáles son todos esos factores que diferencian entre lo que es el entrenamiento de iniciación, el entrenamiento de desarrollo y el entrenamiento para la élite, orientaciones metodológicas del entrenamiento y algo muy importante, la dirección de jugadores y equipos. ¿Cuáles son los aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta cuando estamos al frente de un grupo de jugadores que están ansiosos por aprender todas esas variantes que están relacionadas con el desarrollo de la carrera de ese joven salonista hasta llevarlo a la alta competencia? Entonces, bueno, sin mucho preámbulo, vamos a comenzar con el análisis de esta caricatura, ¿verdad? Donde está un jugador que se retiró de la alta competencia, a un jugador profesional que tuvo muchos éxitos en su carrera como futbolista, como salonista, y se retiró para asumir ahora un nuevo rol, para asumir un rol ahora de entrenador y transmitirle todas esas experiencias, todos esos conocimientos que él adquirió cuando se desempeñó en su carrera exitosa como deportista, para transmitírselas ahora a unos jóvenes que se están iniciando. Vean ustedes que mientras él, ¿verdad?, en la gráfica ejemplifica de qué manera se van a desarrollar las acciones, tanto ofensivas como defensivas, para tratar de vencer al equipo adversario, él utiliza todos esos conocimientos que él adquirió, ¿verdad? ¿Ves? Flechita para aquí, flechita para allá.
allá, la posición de los jugadores en la cancha, y vean ustedes qué es lo que están entendiendo los muchachos. ¿Qué es lo que están entendiendo los muchachos ahí? Ellos están entendiendo desde el punto de vista evolutivo, ellos están captando, mentalmente, ellos están captando lo que su capacidad mental les está permitiendo en esas etapas. Muchachitos todavía que ni idea de qué es lo que les está hablando el entrenador. Bueno, esto sucede cuando nosotros nos vamos a desempeñar como entrenadores por primera vez. Esto es lo que sucede. Nosotros le hablamos de una manera a los muchachos y ellos le entienden de otra manera. Entonces, la metodología del entrenamiento precisamente trata sobre eso, de qué manera yo tengo que tratar de llevarle el conocimiento a los jugadores que se están iniciando para que ellos puedan entender, puedan captar muy bien el mensaje y el desarrollo de ese proceso de enseñanza-aprendizaje se realice de la manera más efectiva posible, que el muchacho verdaderamente pueda captar todo lo que toda la información que le está dando el entrenador. Entonces, por supuesto que aquí este entrenador se está equivocando. Sí, por supuesto que se está equivocando y eso nos sucede a todos nosotros. Entonces, el simple hecho de nosotros habernos desempeñado como jugadores exitosos no es garantía para que en el campo del entrenamiento deportivo también vayamos a ser exitosos. Para eso tenemos que prepararnos desde el punto de vista teórico. Por supuesto que ya tenemos un cúmulo de bastante experiencia en lo práctico, pero y en lo teórico. Entonces, por eso que tenemos que realizar un proceso de capacitación que abarca entre los 4 o los 5 años para adquirir las herramientas teóricas que nos permitan poder bajarle de la manera más eficiente posible todos esos conocimientos, todas esas enseñanzas a esos jóvenes jugadores que se están iniciando. Vamos a saltar todo esto para que el tiempo nos alcance, porque me dieron 30 minutos para poder hablar. Okay. La metodología del entrenamiento es el sistema de principios, reglas, procedimientos, formas y medios específicos que determinan el desarrollo programado del rendimiento deportivo en toda su complejidad. Por supuesto que no existe una metodología ideal o una metodología del entrenamiento única, sino que existen diferentes formas de nosotros poder enseñar con las que se puede favorecer el desarrollo de las capacidades físicas y las capacidades técnicas de los jugadores. Por lo tanto, nosotros no podemos hablar de métodos íntegramente buenos o métodos íntegramente malos, pues todos los métodos, independientemente que se diferencien uno de otro, todos los métodos por supuesto que tienen sus ventajas y tienen sus inconvenientes. Si ustedes vienen trabajando de una forma que les está rindiendo bastante frutos, ¿verdad? Se están consiguiendo los éxitos con esa metodología con la que ustedes vienen trabajando desde hace años, bueno, sígala desarrollando, ¿verdad? Porque esa metodología le está ayudando a conseguir los éxitos, los triunfos que el equipo necesita. Pero si no se están consiguiendo los triunfos como nosotros queríamos, ¿qué quiere decir esto? Que la metodología que estamos utilizando no es la adecuada, porque no nos está dando los frutos. De hecho, nosotros no podemos copiarnos de la metodología del entrenamiento que tenga otro entrenador triunfante con otro equipo, porque ese es otro espacio, esa es otra población, esas son otras condiciones con las que se está trabajando. Y siempre suele suceder que en algunos casos los entrenadores, cuando cambian de un equipo a otro, cambian igualmente el método de trabajo. ¿Por qué? Porque son otras condiciones. No es, me supongo yo que no es la misma forma de trabajo que tenía, por ejemplo, el profesor Álvaro Guevara cuando estaba con Táchira. No fue la misma que la metodología que tuvo que desarrollar cuando estuvo en Digarza, ni va a ser la misma metodología la que tiene que desarrollar aquí en Margarita ahora con el Sport Club Marítimo de Margarita. Son
situaciones completamente diferentes y nosotros tenemos que estar bastante claros con eso. Por supuesto que esa metodología del entrenamiento no va a ser igual la metodología que se utiliza en el futsal de la élite, el futsal profesional, que la metodología que se va a utilizar en el futsal de iniciación o en un torneo interbarrio o un club de una universidad, por ejemplo, o un club del deporte laboral. Son situaciones completamente diferentes. Entonces, las ventajas y los inconvenientes que se puedan presentar, vean, se presentan según el contexto en que nosotros realizamos la actividad, el número de jugadores, los conocimientos previos y la experiencia que puedan tener los jugadores, los aprendizajes que vamos a desarrollar y por supuesto el tiempo disponible que tengamos para desarrollar ese proceso metodológico del entrenamiento. Es decisión, por supuesto, de cada entrenador acometer su propio modelo de enseñanza, el cual deberá reflejar en el programa de entrenamiento que él vaya a desarrollar. Ahora bien, para nosotros poder lograr que nuestros jóvenes talentos puedan transitar por ese proceso de adquisición de los fundamentos técnico-tácticos, es preciso que nosotros organicemos metodológicamente toda esa fundamentación técnico-táctica, previendo cuál es la secuencia de las categorías del movimiento, ¿verdad? Las habilidades, los hábitos, la destreza, los gestos técnicos, así como tener en cuenta las regularidades fisiológicas, psicológicas y pedagógicas. Siempre tenemos que tomarlo en cuenta porque no es lo mismo entrenar una categoría, la metodología para entrenar una categoría que para entrenar otra categoría. Entonces, para alcanzar estos propósitos, el entrenador debe entender que el entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico que proviene de leyes objetivas de la educación, y para facilitar esta labor es importante apoyarse en la utilización de principios metodológicos inherentes a la práctica del fútbol sala. Yo siempre digo que desde el preciso instante en que un entrenador asume la gran responsabilidad de dirigir un grupo de jóvenes deportistas, ¿verdad? De ese preciso instante y por supuesto por desarrollarse un proceso de enseñanza-aprendizaje, desde ese preciso instante el entrenador asume el rol de educador, independientemente que haya pasado por una universidad, por un pedagógico, etc. Ya el entrenador se convierte en un educador. Por eso es que generalmente siempre a los entrenadores cuando los saludan por ahí les dicen: ¿cómo está, profe? ¿Cómo le ha ido? ¿Por qué? Porque ese es un señor que está desarrollando procesos de enseñanza-aprendizaje cuando está al frente de todos sus jugadores. Y como tal, tiene que desempeñarse. Entonces, ¿qué tiene que hacer este entrenador? Tratar de documentarse de cuál es la bibliografía relacionada con el desarrollo de todos esos procesos metodológicos del entrenamiento. Esto no es fácil. El que se mete en esto, y discúlpeme que sea tan tajante, no puede pretender que el trabajo que va a desarrollar va a ser fácil. El que quiere llegar a la élite del futsal como entrenador de fútbol sala y entrenador de fútbol, de béisbol, cualquier disciplina deportiva, tiene que prepararse. Y ese proceso metodológico del entrenamiento deportivo requiere que el entrenador domine ciertos conceptos que están relacionados con la pedagogía. Entonces, bueno, le pregunto a algún amigo mío, tendré yo, que es profesor de educación física, le pregunto a este, le pregunto a aquel, le pregunto a los entrenadores más avanzados cuáles son los tips que me pueden bajar para que cuando yo vaya a desarrollar mi proceso metodológico de entrenamiento sea lo más eficientemente posible y los objetivos, por supuesto, se puedan lograr. Esta también la vamos a saltar para que lleguemos. Ok, los principios científicos los principios del entrenamiento deportivo son las guías, las reglas y las directrices generales basadas en las ciencias biológicas, las ciencias psicológicas y pedagógicas que sirven para optimizar el proceso de entrenamiento. O sea,
Todo esto se refiere a todos los ámbitos y tareas del entrenamiento que determinan el contenido, los métodos y la organización de todo ese proceso de entrenamiento. Entonces, todos los principios del entrenamiento se relacionan entre sí para garantizar precisamente la aplicación correcta de todo el proceso. Dependiendo de la bibliografía que nosotros podamos consultar, nosotros vamos a encontrar, por supuesto, diferentes tipos de principios del entrenamiento. Algunos autores hablan inclusive hasta de 3 y hasta 4 o hasta más de 200 principios del entrenamiento deportivo. Eso depende de los autores. Pero los principios del entrenamiento deportivo que nosotros debemos tomar más en cuenta son los principios científicos, que fue de lo que hablamos ayer, ¿verdad? Son aquellos principios que están relacionados con la adaptación del organismo al entrenamiento, y los principios pedagógicos. Principios que están relacionados a la mejor forma de aplicar las cargas desde la óptica de los procesos psicopedagógicos. Esto debemos nosotros entenderlo, debemos primero analizarlo muy bien y entenderlo muy bien para que cuando vayamos a desarrollar nuestra sesión de entrenamiento, esa sesión de entrenamiento sea lo más efectiva posible y los muchachos puedan lograr el objetivo de aprender todas las cosas que nosotros le estamos enseñando. Yo, si voy a enseñar a un jugador a patear hacia la portería, eso no lo puedo hacer yo de una forma completamente directa. Primero tengo que, ¿verdad?, sentarme a escribir de qué manera voy a desarrollar una serie de ejercicios para que el muchacho pueda aprender a patear la pelota hacia la portería. Esto ya lo vimos ayer de los principios científicos. Vamos directamente. Okay. Los principios pedagógicos del entrenamiento son aquellos principios que nos orientan sobre cómo nosotros podemos aplicar las cargas de entrenamiento teniendo en cuenta los procesos psicológicos y los procesos pedagógicos que están relacionados con el deportista. Los profesores, los autores Mavic y Novikov, los rusos de la vieja escuela de los científicos del deporte de Ucrania, de la Universidad de Ucrania, ellos nos plantean 4 principios básicos en la educación física o el entrenamiento deportivo, ¿verdad?, que nosotros debemos siempre respetar para que nuestros ejercicios sean lo más eficientes posible. El principio sensoperceptual, que tiene que ver con las capacidades mentales que pueda tener el individuo para captar el aprendizaje que le están transmitiendo. El principio de la conciencia y la actividad, el principio de la sistematización y el principio de la accesibilidad y la individualización. El principio sensoperceptual, recuerden que yo ayer me refería muchísimo a esto de la capacidad cognitiva que deben tener los jugadores, ¿verdad?, y de que somos nosotros los que debemos procurar el desarrollo de gran cantidad de actividades para que el muchacho se le vaya despertando ese pensamiento táctico. Este principio sensoperceptual precisamente nos refiere a eso, ¿verdad? Cualquier proceso de conocimiento comienza por la percepción del fenómeno estudiado. Primero nosotros tenemos que llevarle, ¿verdad?, llevarle una alternativa al jugador sobre la actividad que nosotros vamos a desarrollar. Si nosotros, por ejemplo, volviendo a eso del disparo a puerta, si nosotros el conocimiento que vamos a llevar, la enseñanza que vamos a transmitir es que el muchacho aprenda a disparar a la portería, allí mismo una serie de factores que tienen que ver directamente con esa determinada situación que se presenta en el partido. Un jugador que ataca, un jugador que defiende, tener posesión de la pelota, no tener posesión de la pelota, etcétera. O sea, en términos teóricos, yo tengo que primero ilustrarle, ¿verdad?, al jugador
cuáles son las situaciones para que él desde el punto de vista teórico pueda captar la idea y su disposición hacia la ejecución de ese movimiento, de ese ejercicio, su disposición sea lo más positiva posible, ¿verdad? Plantearle incertidumbre, o mejor dicho, presentarle incertidumbre, dudas al muchacho para que él, con su razonamiento, ya se vaya de una vez orientando sobre qué es lo que va a suceder cuando él vaya a patear a la puerta. Pero ¿para qué yo voy a patear a la puerta? Por ejemplo, le presentamos la pregunta a los muchachos y los muchachos inmediatamente, ¿verdad? Con ese torbellino de ideas empiezan ellos a proponer una serie de alternativas. Entonces de pronto viene un muchachito y le dice: no seas gafo, muchachos, vamos a patear la portería porque queremos meter gol y le vamos a ganar al equipo contrario, por ejemplo. Pero que el muchacho ya de una vez vaya fabricando ideas de qué es lo que sucede con esa situación que se presenta de disparar hacia la portería. Ok, el entrenador organiza la metodología del entrenamiento del fútbol sala aplicándola sobre la base de crear el máximo de información posible para que participen en el proceso la mayor cantidad de analizadores corticales. Esto tiene que ver ya de una vez con las funciones corticales del lenguaje. ¿Por qué? Porque hay términos que el muchacho todavía no domina. ¿Quiénes patean a la portería? ¿Quiénes pueden patear a la portería? Los aleros, ¿verdad? Los aleros, los pivos cuando se voltean y disparan a la portería. Tenemos que familiarizar al jugador con toda esa serie de elementos que van a influir. Pero si nosotros no le presentamos eso al muchacho, ¿qué es lo que estamos fabricando? Un robot que únicamente va a recibir indicaciones del entrenador, lo que el entrenador le diga es lo que va a hacer. No, él es el que tiene que tomar la decisión. ¿Entiendes? Entonces nosotros debemos procurar ese tipo de situación para que ese muchacho, desde el punto de vista mental, ya se vaya involucrando con toda esa serie de aspectos que tienen que ver directamente con el desarrollo del fútbol sala. O sea, procurar seres pensantes, jugadores inteligentes, jugadores que tengan esa capacidad de análisis de qué es lo que sucede en el desarrollo del partido. ¿Para qué? Para que cuando esos jugadores ya con ese dominio del pensamiento táctico, cuando lleguen a la élite y el entrenador de la élite tenga que explicar cualquier tipo de variante ofensiva o defensiva, los jugadores no tengan ese signo de interrogación, ni de qué me está hablando este señor. Yo no sé lo que me está hablando, qué es lo que está explicando, qué es lo que él quiere. ¿Por qué? Los muchachos en las categorías menores no le enseñaron a pensar sobre toda esa serie de aspectos que tienen que ver directamente con el fútbol sala. Entonces, la forma fundamental con que cuenta el entrenador es la demostración y explicación de la ejecución técnica del movimiento. Luego permite que el futsalista ejecute la acción para que sienta el ritmo y la participación neuromuscular correspondiente. El principio de la conciencia y de la actividad, por su parte, trata precisamente del desarrollo de todos esos valores que tienen que ver con el deseo de obtener la victoria. Son valores. Nosotros en nuestros hogares, en nuestro medio ambiente, nosotros nos crían, o mejor dicho, nos inculcan unos conceptos que tienen que ver con el bien y con el mal, ¿verdad? Eso, la mejor escuela, el mejor centro de aprendizaje es el hogar, la familia. Bueno, igualmente pasa con el fútbol sala. Y es por eso que este principio de la conciencia y de la actividad procura que el muchacho vaya de una vez, ¿verdad?, desarrollándose con respecto a esos valores que tienen que ver con el sacrificio, el esfuerzo, ¿verdad? Porque nadie está participando en un proceso de aprendizaje o en un proceso de entrenamiento porque quiere. Porque ese muchacho acude diariamente al entrenamiento. ¿Por qué? Porque a él le gusta, ¿verdad? Y por supuesto,
para él poderse someter a ese proceso de entrenamiento, él tiene que ir aceptando de una vez que eso amerita una serie de sacrificios y de esfuerzos. Esa es la cuota que él tiene que pagar. De repente no puede salir con la novia porque tiene entrenamiento. Entonces él tiene que decidirse qué es lo que yo quiero. Yo quiero a mi novia, pero yo también quiero llegar a ser un gran futbolista profesional. Entonces, mira, mija, espérate que yo salga del entrenamiento y después, bueno, te paso buscando para ir al cine. Pero ya él, ¿verdad? Ya él empieza a establecer esa diferenciación entre qué es lo más importante para él como deportista y qué es lo menos importante. Entonces establece un orden de prioridades. No, esto es lo mismo. No me saca nadie, pues yo dentro de 3 años yo tengo que estar jugando con Marítimo y yo tengo que salir por televisión, para que por DirecTV todo el mundo me vea por la calle. Tengo que ir a entrenar. ¿Ve? El muchacho ya de una vez va haciéndose una serie de conceptos que tienen que ver con la ética, ¿verdad? Que nadie lo va a obligar, sino que él mismo, ¿verdad?, con el desarrollo de este principio de la conciencia y la actividad que nosotros vamos a procurar, vamos a ir presentándole las alternativas para que toda esa serie de aspectos se le vayan desarrollando en él. Entonces, este principio de la conciencia y la actividad exige que se asegure la relación consciente del futbolista, del futsalista y su participación activa en el entrenamiento. Los intereses, las motivaciones y las aspiraciones que pueda tener el jugador juegan un papel importante en la elección del fútbol sala como deporte para desarrollar la disposición al rendimiento en las mejores condiciones posibles. Entonces, fíjense ustedes, hablando ya de estos dos principios, ¿verdad? El principio sensoperceptual y el principio de la conciencia y la actividad, fíjense cómo ya nos vamos dando cuenta que el entrenamiento del fútbol sala no es solamente enseñarle a los muchachos los fundamentos técnicos. Hay otra serie de aspectos que son las que van a lograr de que ese futbolista, cuando llegue a la alta competencia, llegue formado integralmente. Hablaba yo con Ismael, hablábamos anoche de algunos problemitas que se presentaron con relación a la disciplina de los jugadores de la plantilla anterior, que en esta oportunidad no se desea que suceda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros le inculcamos esos valores de la disciplina a los jugadores? En el desarrollo del partido. ¿Cuál es el escenario idóneo y propicio para que esos niveles de disciplina se puedan desarrollar muy bien en los jugadores? En el entrenamiento. En el entrenamiento. Eso tiene que partir de ahí. Yo cuando entrenaba categorías menores en La Guaira, en La Guaira se practica mucho el surfing. Y entonces comenzaron a estar de moda los chores esos de surfista, ¿verdad? Con ese poco de pinceladas, colores y bromas. Y llegaban los muchachos, después que pasaban todo el día surfeando, llegaban a entrenar. Ellos, un momento, te quitas tu uniforme de surfista y te pones ahora el uniforme de jugador de fútbol. ¿Entiendes? Porque aquí tú lo que vas a practicar es fútbol. ¿Dónde están las medias? Muchachos, ¿sabes que empezaron a salir las tobilleras, ¿verdad? Entonces, más que algo sanitario, algo higiénico, una moda, todo el mundo con tobillera, con medias tobilleras. No, usted aquí viene con medias de futbolista. ¿Hasta dónde usan las medias los futbolistas? Y eso es protección. Entonces, toda esa serie de cosas nosotros tenemos que irla desarrollando en el entrenamiento. Ok, entonces estamos claros con este principio de la conciencia y la conciencia y la actividad. Vamos con el principio de sistematización, que ayer también estuvimos hablando bastante sobre esto, ¿verdad? El principio de la sistematización nos explica el hecho de que nosotros tenemos que trabajar con un orden cronológico cada una de las actividades que vayamos a desarrollar. No podemos, por cuestiones de tiempo, o de repente por cuestiones de disponibilidad de la cancha o por cuestiones de falta de material, no vamos a saltar este principio de la sistematización. No, eso no son excusas.
De igual manera, tenemos que desarrollar eficientemente este principio de la sistematización, y cuando vayamos a desarrollar un ejercicio, ese ejercicio tenemos que hacerlo de una manera progresiva para que el aprendizaje en el jugador sea lo más eficientemente posible. Este principio de la sistematización requiere asignarle al jugador aquellas tareas que pueda asimilar en el momento adecuado, determinando el grado óptimo de dificultad. Lo que puede ser fácil para un jugador, de repente para el otro es difícil, y yo me tengo que dar cuenta de eso. Entonces, ¿qué hago yo? Excluyo a los jugadores de ese grupo y trabajo con él de manera individualizada. ¿Me explico? O sea, hablo de exclusión en términos generales, ¿ves? Pero con el grupo no puede continuar, muchachos, entonces tengo que programar una actividad especial para él, para que pueda aprender muy bien de pronto ese fundamento técnico. El principio de la accesibilidad, individualización y totalidad del ser trata precisamente sobre el individuo más el entorno, ¿verdad? Por supuesto que en el desarrollo de este principio de la accesibilidad nosotros no podemos dejar de tomar en cuenta esa gran confrontación que se viene suscitando desde hace una década para acá, ¿verdad? La lucha que hay entre la teoría conductista y la teoría cognitivista, ¿verdad? Los métodos tradicionales de la enseñanza trataban precisamente del aprendizaje memorístico. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos en la escuela primaria que uno lo que llegaba era ahí a sentarse, y si te movía la maestra te metía un reclazo. Cosa que no está sucediendo hoy en día con la lona y todo ese tipo de cosas. Ya el muchacho es mucho más participativo, pero anteriormente con la teoría conductista el aprendizaje era memorístico. Entonces, hoy en día todas esas teorías del conductismo ya están abolidas, y en el ámbito deportivo se está trabajando muchísimo con la teoría cognitivista. ¿Por qué? Porque ¿qué queremos hoy en día? Queremos personas que sean más participativas y que sean dueños de sus propias decisiones, y que no sean otros los que decidan por ellos. ¿Quién se va a desempeñar en la cancha? ¿El entrenador o el jugador? Se va a desempeñar en el jugador. Entonces, ¿qué tengo que procurar yo en los entrenamientos? Presentarle situaciones a los jugadores de manera tal que a medida que ellos se vayan desarrollando, ellos vayan tomando sus propias decisiones con respecto a las situaciones que se le vayan presentando en el juego. Pero si yo le presento esas posibles situaciones en el entrenamiento, cuando se les presenten durante la competición, va a ser algo sorpresivo y traumático para ellos, porque son situaciones que se le están presentando nuevas, y entonces, ¿y ahora qué hago? Yo no estoy acostumbrado a esto. Viene la derrota, pero no fueron mucho más adecuados, lo vencieron. Ok. Este principio de la accesibilidad, individualización y totalidad del ser, ¿verdad? En este principio tenemos que tener en cuenta lo que sucede en el interior del jugador. Modificar la organización de situaciones del entorno mejora la interpretación del jugador. Fíjense cómo estamos hablando ya de niveles cognitivos, ¿verdad? Hacer actividades que sean aplicables a situaciones variables. La evolución del jugador dependerá de su capacidad para analizar el entorno y encontrar la posible solución correcta a esa problemática que le presenta el entorno. ¿Cuál es ese entorno? El fútbol sala. El fútbol sala con la competición y con todo lo que rodea. El entorno es todo lo que tiene que ver, desde los fanáticos, familiares, todo lo que tenga que ver. Todo eso va inmiscuido en ese proceso de entrenamiento. Y no solamente la competición como tal. Entonces, claro, aquí yo les traje los argumentos sobre esas concepciones del proceso de enseñanza-aprendizaje que se están presentando hoy en día, la confrontación entre el conductismo y el aprendizaje significativo, pero ya después ustedes, cuando tengan el material, bueno, lo verán con calma. Entonces, ¿qué procura el aprendizaje significativo hoy en día? Procura, ¿verdad?,
que se utilice el modelo integral, el modelo global o el modelo táctico como modelo exclusivo del entrenamiento en la competición del fútbol sala. O sea, que el muchacho sea más participativo con situaciones reales de juego. Entrenamiento que tengan que ver directamente con todo lo que se le va a presentar cuando venga la competición. Esos entrenamientos, como le decía yo ayer, esos entrenamientos estáticos donde los muchachos se aburren en una columna esperando que le toque el turno para patear a la portería o para pasar el balón entre los conos, esos entrenamientos ya no nos ayudan muchísimo. Nos ayuda más que se estén enfrentando 5 contra 5, 3 contra 3, 4 contra 4, siempre con una oposición, siempre que los jugadores tengan oposición. Ok, entonces, yo quiero llegar aquí directamente a esta lámina que está acá, ¿ves? Esto resume todo lo que hemos estado hablando hasta ahorita, de las dos fases que se le presentan al jugador. Lo primero que debe aprender el jugador es la dinámica del juego del fútbol sala actual. Una dinámica que tiene dos momentos exclusivos. Una fase de defensa y una fase de ataque. Esos son los dos momentos que se presentan en la dinámica del juego actual. Una fase de defensa y una fase de ataque. ¿Qué debemos hacer nosotros? Inculcarles a los muchachos de que cuando nosotros estamos en esa fase de defensa, no poseemos el balón. Entonces, si no poseemos el balón, ¿quiénes somos todos los 5 que estamos en la cancha? ¿Quiénes somos? Todos somos defensores. Pero eso tiene que partir primero desde el punto de vista cognitivo, aceptarlo a nivel mental, inclusive hasta los que están en la banca. ¿Quiénes son los que están en la banca? Los jugadores que están en la banca cuando nosotros no tenemos el balón. Ustedes no se han dado cuenta cómo se mueven ellos. ¿Qué actitud están asumiendo? Una actitud defensiva, porque no tenemos la pelota y tenemos que tratar de quitársela al equipo contrario. El público, los fanáticos, ¿qué actitud asumen desde el punto de vista mental los fanáticos? Tenemos que ver cómo recuperamos esa pelota, ¿verdad? Pero entonces cuando tenemos la pelota en nuestro poder, ¿verdad? Todos estamos en posición de ataque, todos los jugadores y todo el entorno. Todos somos atacantes, hasta los comentaristas. Sí, todos somos atacantes. Bueno, eso nosotros es lo primero que tenemos que enseñarle a los muchachos. Que asuman mentalmente, que asuman con bastante responsabilidad mentalmente que el futsal actual tiene dos momentos ideales, una fase de defensa y una fase de ataque, una fase de situaciones cuando no poseemos el balón y una fase, ¿verdad?, que asumimos cuando poseemos la pelota. Cuando nosotros poseemos la pelota, ¿qué es lo que tratamos de evitar? No aquí. Pero entonces hay que desarrollar una serie de ejercicios, ¿verdad?, y variantes de esos ejercicios para que no nos quiten la pelota. Ok, entonces, fase de defensa, cuando no poseo el balón, defender la portería, lentificar el avance del contrario, o sea, evitar que el contrario con dominio de la pelota avance rápidamente hacia nuestra propia cancha. Y por supuesto, recuperar el balón. Para eso hay bastantes ejercicios. De qué manera nos vamos a desempeñar en la cancha para quitarle la pelota al equipo contrario. Y en cuanto a la fase de ataque, bueno, atacar la portería contraria y conservar el balón, siendo por supuesto más arriesgado y menos arriesgado. ¿Dónde aprende el muchacho con dominio de la pelota a ser más arriesgado y menos arriesgado? En un ejercicio que nosotros le pongamos en el entrenamiento para que ya el muchacho asuma lo que son las nociones de cómo tener la pelota de la manera más relajada posible y evitar de que el equipo contrario nos las quite. Así como hacen los brasileños. Los brasileños cuando tienen la pelota en los pies andan riéndose.
Mientras que nosotros cuando tenemos la pelota andamos asustados porque nos la van a quitar. Bueno, seguimos aquí. Entonces, si el jugador no comprende estos aspectos técnico-tácticos, por supuesto que va a jugar a algo que no es y va a repetir lo que le diga el entrenador, pero no va a pensar. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Jugadores que piensen y decidan por ellos mismos y no jugadores robots que únicamente ejecuten acciones durante el desarrollo de la competición, ejecuten acciones que le diga desde la banda el entrenador. Y cuando el entrenador no esté, ¿qué va a pasar con él? Entonces, claro, aquí viene el entrenamiento tradicional. Entonces, aprender no es llegar a ser capaz de repetir el mismo gesto, sino dar a la situación una respuesta adecuada por diferentes medios. Entonces, piensa la situación que se presenta aquí entre José Gabriel y el mono. Te ven ahí un jugador que está en posición de ataque, mejor dicho, dos jugadores que están en posición de ataque y dos jugadores que están en posición defensiva, ¿verdad? Ok. Entonces, un ejemplo de lo que son los ejercicios tradicionales, cómo trabajamos nosotros en el pasado, en esta situación de uno versus el portero, ¿verdad? El entrenador me ha dicho que siempre que encare al portero, busque el palo más alejado de su posición, ¿verdad? Esto es lo que se plantea desde el punto de vista cognitivo el jugador, ¿verdad? Él recuerda lo que siempre le ha dicho el entrenador. El entrenador me ha dicho que siempre que encare al portero, busque el palo más alejado de su posición. El jugador, por supuesto que no piensa. Él ejecuta lo que le dice el entrenador. El jugador identifica el palo más alejado, pero no analiza. Es decir, el jugador lo único que hace es repetir. Esto tiene que ver con el aprendizaje memorístico, con esa teoría conductista ¿verdad? Del robot de puro ejecutar. Cuando en realidad debería ser de esta manera, ¿verdad? Y es por lo que se aboga en el entrenamiento contemporáneo, en el entrenamiento actual. El entrenador me ha dicho que tenga en cuenta la posición del portero y en función de ello decida. ¿Sí? El entrenador da referencias, pero el jugador es quien decide, él es el que está dentro de la cancha, y él es el que tiene que decir, si la peló, bueno, mala suerte, ya en otro momento la meterá, pero por lo menos el muchacho tomó su propia decisión. Pero él tiene que ser responsable de lo que decidió. No, él tiene que ser responsable. Bueno, vale, la peleé, pues. Yo asumo mi responsabilidad, no me salió. Ya la otra, bueno, pues la otra la meteré. Pero el muchacho tiene que asumir su responsabilidad, tiene que aprender a responsabilizarse. Esto tenemos nosotros que comenzarlo a trabajar desde las categorías de iniciación, para que arriba en la élite no nos lleguen esos jugadores holgazanes, ¿verdad? Que van de fracaso en fracaso buscando cómo justificar sus fracasos en los demás. El jugador tiene, en la medida en que el jugador acepte sus propios errores, en esa medida él va a ir creciendo y va a ir mejorando, porque su disposición va a ser otra. Desde el punto de vista ético-moral, él va a ser responsable de que las cosas no les están saliendo bien. Bueno, mire, profesor, ayúdeme, yo quiero mejorar, yo no quiero seguir así. Hay otros que, bueno, juegan mal, y para ellos la derrota para ellos ya es costumbre. Y nosotros no podemos fabricar jugadores fracasados. Nosotros tenemos que desde la categoría de iniciación procurar jugadores ganadores, jugadores que les duela la derrota y no que las derrotas le pasen desapercibidas.
Entonces, el jugador busca el espacio por donde ha de lanzar el balón. El jugador analiza el juego. Fíjense cómo contribuimos a desarrollar esa capacidad de análisis en el jugador. Que el jugador aprenda a leer el desarrollo del partido. Entonces, no existirán, por supuesto, dos situaciones idénticas en el futsal moderno. Conviene desarrollar un entrenamiento directivo donde lo primero sea el trabajo de ejecución y donde las posibilidades creativas del jugador sean escasas. Esa es la pregunta de las 1000 lochas. O por el contrario, conviene un entrenamiento que, sin olvidar la ejecución, haga gran hincapié en los procesos perceptivos y decisionales del jugador, dejando las puertas abiertas a la creatividad del mismo. Es ahí el dilema. Y en este sentido los invito a que reflexionen al respecto sobre cuál es el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar con nuestros jugadores. ¿Queremos un jugador que mire a la banda para tomar decisiones? ¿O queremos un jugador que decida en función de lo que ha asimilado? Esa es la responsabilidad de ustedes. Si quieren seguir contribuyendo con formar jugadores robots o jugadores pensantes. El fútbol sala venezolano está necesitando urgentemente en las categorías de élite jugadores que tengan muy bien desarrollada su capacidad de pensamiento táctico, jugadores que tomen sus propias decisiones durante el desarrollo del partido. ¿Y quiénes son los más inmediatos para contribuir a formar esos jugadores excelentes en la élite del futsal venezolano? Ustedes, que son los que en este momento, bueno, están trabajando con las categorías de iniciación aquí en la isla de Margarita, pero a corto plazo, le estoy hablando de ya el año que viene, tienen que haber estrellas que se identifiquen con la gran fanaticada del futsal margariteño. ¿Quiénes son los que tienen que construir esos jugadores que estamos necesitando urgentemente para la élite del futsal margariteño? Ustedes son los que tienen que contribuir. Y vuelvo y se los repito, y en la medida que les lleguen la mayor cantidad de jugadores a la élite, en esa medida el trabajo de ustedes se va a ver recompensado, porque no hay mayor satisfacción para nosotros los entrenadores que ver nuestros talentos integrando la selección de Venezuela. Es una gran alegría que siente uno como entrenador. Ah, ya veo que trabajé bien. Mira dónde están llegando mis muchachos. Entonces yo los invito a que reflexionemos con respecto a eso y de que, bueno, vamos a sacrificarnos. Yo también pasé por esa faceta de entrenador de categorías menores. Yo también pasé por ahí y mira, el sacrificio, en verdad que el sacrificio es grandísimo. Uno tiene que hacer, con un baloncito nada más tiene uno que hacer milagros para entrenar a esos pocos muchachos, pero sí se puede, porque si una persona como yo lo hice y llegué, porque no lo pueden hacer ustedes también. Esa es la idea y eso es lo más gratificante de nosotros los entrenadores cuando estamos trabajando en las etapas de iniciación. Ahora bien, las propiedades de estos ejercicios cognitivos que nosotros podemos desarrollar con nuestros muchachos: creatividad, iniciativa y exploración, se ajusta a las características de cada jugador. Un protagonismo que es asumido directamente por el jugador. El entrenador nunca dicta, el entrenador propone y el jugador es el que dispone, con su disposición y con su voluntad de querer aprender. Por supuesto, la evaluación que podemos hacer es una evaluación formativa y la organización del trabajo es libre. Bueno, entonces, más adelante en esta presentación, por supuesto que vamos a encontrar gran cantidad de métodos de enseñanza y de entrenamiento, pero hoy en día los métodos de entrenamiento que más se están utilizando
es el método global, el método integral, ¿verdad? Es un método que está basado en la enseñanza de los juegos reales, 5 contra 5. Y le vamos metiendo las variantes y las variantes y las variantes en los ejercicios que estemos desarrollando para que los muchachos ya de una vez vayan aprendiendo. Las características de este método global o método integrado: introducir progresivamente la noción del oponente. Siempre tiene que haber un atacante y un defensor para cualquier ejercicio que ustedes vayan a desarrollar. Introducir la acción y el gesto en una fase de juego completa. Realizar el entrenamiento en situaciones próximas a la competición. Controlar la evaluación durante el juego. Establecer nuevas normas. Y es un método que va de lo táctico a lo técnico. Lo técnico no es que no sea importante. Por supuesto que lo técnico es importante, pero el muchacho va a aprender lo técnico partiendo de conceptos ya de una vez tácticos. Porque el simple hecho de marcar 1-2-1 a un adversario, ya eso es táctico. ¿De qué manera tú vas a contrarrestar el ataque del contrario? Eso es táctico. Y eso que está contribuyendo en la mente del muchacho a desarrollar su pensamiento táctico, su capacidad de cómo él va a contrarrestar el ataque del contrario para que nos meta un gol. Pero yo tengo que brindarle los espacios y las oportunidades a los muchachos para que se vayan desarrollando en eso. La ventaja de este método global o integrado: al plantear la enseñanza en circunstancias reales de juego, las mejoras tienen un rápido reflejo en el juego. Lo inconveniente, bueno, es muy difícil hacer una enseñanza individualizada, porque siempre se van a estar enfrentando 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, y la mejora técnica, por supuesto, que se ve relegada, ¿eh? La técnica se va aprendiendo, como decía yo, partiendo de lo tal. Este es el método que más se está correspondiendo hoy en día con el futsal, ese futsal que vemos por televisión de Falcao, de Ricardinho, del otro. Este es el método con que más se corresponde. Hay otros métodos de entrenamiento, por supuesto, pero por ejemplo, en el caso de este método autoadaptativo, esto es un método que se corresponde ya directamente con la alta competencia, con el futsal de la élite. Se utiliza cuando los jugadores entienden lo que vamos a trabajar. Un método que es más cercano al método global. Entonces, dicho todo esto, ¿verdad? Les traigo por aquí otra caricatura, que aun cuando nos causa risa cuando vemos las caricaturas, ellas llevan un cierto mensaje. Fíjense que el entrenador le dice a Rosa: ya sé que para ser un jugador completo yo te dije que tenías que pegar a la pelota con las 2 piernas. Y el jugador le pegó con las 2 piernas, ¿verdad? Pero con las 2 piernas juntas. Así lo entendió él. Y no hay que culpar al jugador. Al jugador no hay que culparlo. ¿A quién hay que culpar? Un entrenador que no se explicó bien. ¿Ves? Fíjense que él se pone la mano en la cabeza y lo admite. Sí, yo te dije que había que pegarle a la pelota con las 2 piernas, pero por separado, Rosa, por separado. Entonces es ahí en donde uno de esos entrenadores que teníamos nosotros antes le dice a él: mira, animal, yo te dije a ti que... Y esa no es la posición que nosotros debemos asumir. Nosotros humildemente como entrenadores tenemos que aceptar que el método que utilizamos no fue el más adecuado. Bueno, más adelante en esta presentación también van a encontrar los diferentes elementos del programa de entrenamiento, ¿verdad? Que aun cuando, fíjense ustedes, aun cuando tienen que ver directamente con la clase de educación física, no dejan de ser precisos para nosotros desarrollar una sesión de entrenamiento. Una sesión de entrenamiento es una clase de educación física. Y los mismos procedimientos que utilizamos nosotros en una sesión de educación física, lo debemos utilizar en una sesión de entrenamiento. Entonces, claro, bueno, aquí están todos esos aspectos que tienen que ver con el entrenamiento, los objetivos del entrenamiento.
entrenamiento, pero yo quiero llegar aquí más a esto que está acá, ¿ves? Los objetivos del entrenamiento. En esto también yo quiero que ustedes se vayan bastante claros, ¿ves? Los objetivos deben perseguir en el jugador una formación deportiva integral, no solo mecánica o utilitarista, es decir, atender al número máximo de las capacidades cognitivas conceptuales, tiene que ver con el desarrollo de la mente, ¿verdad? Motrices procedimentales, que ya esas tienen que ver con la ejecución, con todo lo motriz, y afectivas, sociales y actitudinales. ¿Sí? Entonces, claro, no vamos a profundizar mucho en esto, pero sí, los objetivos cognitivos conceptuales son los que tienen que ver con la memoria o reconocimiento de conceptos a partir de las capacidades intelectuales del sujeto. Los jugadores de fútbol sala desde las etapas de iniciación deben adquirir una serie de conceptos básicos relacionados con su propia actividad, conocer las reglas del juego. ¿Quién tiene que hablarle a los muchachos sobre las reglas del juego? Nosotros, pero claro, para nosotros poderle hablar a ellos de las reglas de juego, primero tenemos que aprendérnoslas a nosotros. Conocer los conceptos y términos específicos del fútbol sala. El líbero, qué es el líbero, qué es el pivo, qué son los aleros, qué son los carrileros, que son diferentes denominaciones. Por ejemplo, alero y carrilero es lo mismo, pero hay que decirle al muchacho. Y nosotros como entrenadores tenemos que dominar toda esta terminología para que cuando los muchachos nos tiren esos flechazos allá para acá, no nos agarren fuera de base, porque a veces sucede que los muchachos, por la efemérides del momento, ¿verdad? La televisión, pasan los juegos y las bromas, y viene el muchacho con una, mire, profesor, ¿usted sabe qué es esto? Ah, sí, ¿qué? ¿Qué? Porque el mismo entrenador a veces no lo domina, entonces tenemos también nosotros que poner de nuestra parte. Identificar los diferentes puestos específicos, analizar las funciones que debe desempeñar en la práctica, explicar las características esenciales del juego, distinguir entre las funciones ofensivas y las funciones defensivas, reconocer las técnicas básicas para su desarrollo, comprender las situaciones tácticas que surgen en el propio juego y, por supuesto, comparar diversas actuaciones propias o del equipo nuestro. Los objetivos motrices procedimentales, por su parte, tienen un componente de actuación ya práctico y representan un conjunto de acciones orientadas que tienen que ver ya con el aprendizaje de la fundamentación técnica y la fundamentación táctica, pero desde el punto de vista práctico. Ahora, en relación a los objetivos afectivos sociales, son aquellos que describen lo que estuvimos hablando al inicio de nuestra presentación, ¿verdad? Las actitudes, los valores y las normas sociales que se desarrollan en los sujetos. Entonces, claro, cuando yo me siento a planificar toda mi sesión de entrenamiento, yo tengo que tomar en cuenta toda esta serie de aspectos que tienen que ver con cada uno de la tipología de los objetivos, ¿verdad? Si los objetivos que voy a desarrollar son cognitivos, si son objetivos procedimentales o si son objetivos, o de repente en una sesión de entrenamiento, los diferentes ejercicios que voy a desarrollar tienen que ver cada uno con los objetivos. De cualquier manera, aquí yo les traigo una propuesta de cómo nosotros podemos trabajar. Ahorita no. Aquí está, ¿ves? Una propuesta de cómo cuáles son todos los aspectos que yo puedo seleccionar para desarrollar en una sesión de entrenamiento dependiendo de las categorías de los muchachos, ¿eh? Por ejemplo, en estas categorías de sub 8 y sub 10, la propuesta es una hora de entrenamiento 2 días a la semana, con posibilidades de competición tanto interna como externa, que podemos trabajar en la preparación física tomando en cuenta el desarrollo evolutivo de los muchachos que están en la categoría sub 8 y sub 10, coordinación dinámica general, desarrollo de habilidades y destrezas básicas, giros, saltos, desplazamientos, lanzamientos, recepciones. En cuanto a la preparación técnico-táctica, iniciación del aprendizaje de todos los gestos técnicos, conciencia de la fase de juego, ataque, defensa,
competiciones internas y externas, ¿verdad? 1 contra 1, 3 contra 3, 5 contra 5. En cuanto a la preparación psicológica, sobre todo trabajo actitudinal y de hábitos. Trabajo actitudinal y de hábitos. Ir desarrollando ya de una vez los hábitos de los muchachos. Bueno, y aparecen también propuestas de todas las categorías que se pueden trabajar en una escuela de fútbol sala, ¿eh? Categoría sub-12, categoría sub-14, categoría sub-16, sub-18 y sub-20. Ya después ustedes se sentarán con calma y analizarán esto muy bien. Bueno, hablemos ahora, ya para finalizar, sobre la dirección de jugadores y equipos. Yo les traigo por acá unos tips que son muy importantes y a tomar en cuenta por ustedes que se están iniciando en esta labor de la dirección de jugadores y equipos. Por supuesto que detrás de cada equipo que consigue resultados exitosos, que produce un fútbol sala atractivo y de calidad, se encuentra un entrenador, un director técnico, un personaje carismático que es una figura emblemática en un club, en un país, ¿verdad? Podemos citar, por ejemplo, a Fabián López en Argentina, a Fernando Ferretti en Brasil, a Paulo César de Oliveira también en Brasil, a Osman Fónegra en Colombia, que llevó a Colombia al 4º lugar en el último mundial, a José Venancio López de España, José María Pasos también de España, Alessandro Nucorini de Italia, Ole Ivanov de Rusia, Gustavo Sánchez de Uruguay y el profesor Álvaro Guevara aquí en Venezuela con tantos años que tiene, no solamente contribuyendo con el desarrollo de excelentes futsalistas, sino también contribuyendo con el desarrollo de entrenadores de fútbol sala para la alta competencia, porque de una forma u otra los que estamos trabajando en esto siempre llevamos ese sello de calidad de Álvaro Guevara, que en algún momento nos ayudó para que nos desarrolláramos como entrenadores, como directores técnicos. De hecho, la gran mayoría de jugadores, de entrenadores del torneo superior vienen de ser jugadores de los ciclos de trabajo del profesor Álvaro Guevara. Entonces, dicha función, esta es la dirección de jugadores y equipos, ¿verdad? Que hoy implica no solo aspectos deportivos, sino que también implica aspectos que tienen que ver con las ciencias del deporte, tienen que ver con la psicología, con la pedagogía y con la metodología del entrenamiento. Se ha expandido considerablemente hasta satisfacer las crecientes exigencias que tiene el fútbol sala moderno y de los jugadores. En los clubes de élite, por supuesto que la función del entrenador se ha extendido aún más, porque no solamente se tiene que encargar de su función como entrenador, sino que a veces tiene que hacer también el trabajo de administrador del equipo, cumpliendo importantes tareas como la gestión financiera, las transferencias y los contratos de los jugadores, la promoción del club, las relaciones externas, etcétera. O sea, hoy en día la figura del entrenador va muchísimo más allá de tener que estar entrenando jugadores para la alta competencia. De hecho, por ejemplo, en el caso particular de Bucaneros de La Guaira, yo desde que subimos al torneo superior ya me retiré y me dedico más que todo a ser el gerente deportivo del equipo y siempre tengo que estar orientando el trabajo de los diferentes cuerpos técnicos que nos van tocando en cada una de las temporadas. Contribuyo con el entrenamiento, pero generalmente siempre me encargo de todo lo que sucede en el club, desde lo administrativo hasta llegar inclusive a lo competitivo. Ok, bueno, seguimos avanzando aquí, que ya el tiempo es... ¿Cuántos minutos me quedan, Ismael? 5. Bueno, ya para finalizar, quiero llegar aquí a la figura del entrenador, ¿ves?
El desempeño de cada una de las facetas de entrenador requiere de unas habilidades concretas y de una formación específica. Lo principal para un técnico que se inicia en esto de ser entrenador del fútbol sala es que tengan muy clara la diferencia entre lo que es un técnico de futsal base y lo que es un técnico de futsal de la élite. Siempre tenemos que tomar muy en cuenta la gran diferenciación que hay cuando nos estamos desempeñando tanto en un rol como en el otro. Entonces, el técnico de futsal base es un eslabón más de la cadena educativa. Mediante el deporte, él ayuda a los niños y a los adolescentes a formarse como personas, más que como jugadores, que como deportistas. Orienta a los niños y adolescentes y les proporciona los medios para su desarrollo como deportistas. Entonces, por su parte, el técnico de la élite ayuda a los deportistas a conseguir los mejores resultados posibles en su especialidad. Les dirige proporcionándole los medios para que alcancen altas cotas de rendimiento en la competición. Entonces, el técnico de futsal base, ¿verdad? Fíjense usted que en esta pirámide, que él en menor proporción, el trabajo que realiza es de entrenador. En menor proporción. Mientras que el trabajo de ser maestro y de ser educador lo desempeña en mayor proporción, porque él lo que está es trabajando para formar jugadores que lleguen a mediano y largo plazo al futsal de la élite. Solo enseña el que sabe, porque tiene adquirido los conocimientos suficientes para poder transmitirlos de forma positiva. El que puede, porque tiene la actitud y la actitud suficiente como para superar cualquier obstáculo que le impida la enseñanza, y el que quiere, porque tiene la vocación necesaria como para volcarse con los demás sin que le detenga ninguna causa ajena a su voluntad. Esto lo dijo Joaquín Revuelta, yo no sé quién es, pero me pareció sí, muy interesante la reflexión que a lo mejor digo un día cuando estaba entrenando a sus muchachos. Bueno, entonces, ese entrenador de futsal base tiene como prioridad la formación. La formación de jóvenes futsalistas. Mientras que el entrenador de la élite, en menor proporción, es educador. O sea, educador y maestro en menor proporción. Por sobre todas las cosas es entrenador, pero un entrenador que prepara a los jugadores para la competición, prepara a los jugadores para que tengan un buen rendimiento en la competición. Entonces, en esto nosotros tenemos que estar bastante claros. Por eso es que en esta presentación, bueno, se le destacan ahí algunos aspectos que están relacionados con el entrenador de niños y adolescentes, ¿verdad? El entrenador educador, y más adelante, bueno, el papel que debemos desempeñar cuando estamos como entrenadores de la élite, del futsal profesional. Entonces, claro, la misión del buen entrenador, una serie de días y más o menos, los 16 aspectos que debe tomar muy en cuenta el buen entrenador, y ya después ustedes, vuelvo y les repito, se sentarán con calma, prométanme que van a leer bastante y yo sé que van a llegar. La dirección del jugador, no es lo mismo entrenar el equipo que no es lo mismo dirigir el equipo que dirigir al jugador. Uno a veces termina siendo psicólogo. Sin haber estudiado psicología, termina uno siendo psicólogo de los muchachos para poder orientar. El equipo de dirección técnica, ahí vamos. Entonces, bueno, muchachos, por lo demás, solo me queda agradecerle la atención prestada por ustedes. Dios quiera que en otra oportunidad tengamos más tiempo y podamos hablar de manera más extensa sobre tantas cosas que debemos considerar nosotros a la hora de desarrollar un proceso de entrenamiento con jóvenes talentos y llevarlos hacia la alta competencia para que triunfen en nombre del trabajo que hemos desarrollado nosotros con ellos.
culmino con una frase célebre, ¿verdad? Nunca aceptes la derrota, la debilidad y el desánimo como parte tuya. Tú eres el éxito mismo. Muchas gracias por su atención, muchachos, y bueno, nos vemos en el Pueden tenerlo por seguro que vuelve Margarita. Pueden tenerlo por seguro. Lo esperamos.